pues vamos a comenzar con la tercera parte de nuestra serie que se llama ¿cómo? Lo esencial. Muy bien, aquí hay una persona bien aplicada. Va a recibir dulce al final de la reunión. Y bueno, lo esencial. ¿De qué estamos hablando con este tema? Estamos hablando precisamente de cuál sería esa lista en donde podemos anotar cuáles serían esas cosas esenciales, no importantes, más que importantes, esenciales para la fe cristiana y para los que somos seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál sería ese esencial? Todo en la vida tiene un esencial o un indispensable, pero para la fe cristiana entonces, ¿qué sería esa lista de esenciales como seguidores de Jesucristo, verdad? Ya hablamos de dos esenciales. El primer esencial que hablamos es el esencial que dice Jesucristo es el Mesías. Para la fe cristiana esto es esencial. ¿Por qué es esencial que Jesucristo es nuestro Mesías? ¿Por qué? Porque hay personas o creencias que nos revelan que Jesucristo simple y sencillamente existió aquí en la tierra, pero existió como un gran profeta, como un gran maestro, como un gran líder, hasta ahí. Pero eso no hace mucha diferencia con otras personas que también han sido a lo largo de la historia grandes líderes, grandes pensadores, grandes reformadores. Lo que hace diferente a Jesucristo de con ellos es que Él es nuestro Mesías. No solamente es un gran maestro, un gran líder, un profeta, sino Él es nuestro Mesías, es decir, nuestro Salvador. Aquella persona que viene a rescatarnos y a reconciliar nuestra vida con Dios Padre, a reconciliarnos con Dios Padre. Entonces ese es un esencial en la fe cristiana. El segundo esencial, que fue el que vimos la semana pasada, que ya hoy vamos a subir esa enseñanza a YouTube, ya está la primera, es conocer a Jesús, es conocer a Dios Padre. Ese es el segundo esencial. Y hablábamos que si tú quieres conocer a Dios Padre, tú tienes que entonces empezar conociendo y analizando la vida de Jesús aquí en la tierra. Porque hicimos un ejercicio, ¿verdad? Y dijimos, a ver, cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué piensas? Y cuando escuchas la palabra Jesús, ¿qué se te viene a la mente? Y todos coincidíamos que pensábamos diferente, ¿verdad? Dios como serio, como que él es más duro, ¿no? Y Jesús, él es más buena gente, es más amigo, es más bonachón, es más alivianado. Pero hablábamos que si tú quieres entender la esencia del Padre, el carácter de Dios, ¿cómo lo puedes conocer? Estudiando la vida de Jesús. Porque Jesús dijo, todo lo que vean en mí, lo están viendo en el Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Los discípulos se confundieron, ¿verdad? Como que separaban. No, bueno, pues tú eres Jesús y tu Padre es tu Padre. Y Jesús les dijo, no. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, por eso este es un esencial. Conocer a Jesús es conocer cómo es el Padre. Y hablábamos que por eso es tan importante estudiar los evangelios, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Porque ¿cuál es la diferencia entre esos 4 libros a los demás libros de la Biblia? Estos libros están en un nivel mayor de importancia. Todos son importantes, pero estos son más importantes. ¿Por qué? Porque los evangelios no hablan de la historia de Jesús, no hablan de la vida de Jesús, como los otros libros que hablan de la vida de David, la vida de Abraham, la vida del apóstol Pablo. No, estos libros hablan ¿de qué? De Dios mismo aquí en la tierra.
Cuando tú lees los evangelios y escuchas las palabras de Jesús, es Dios mismo hablando aquí en la tierra. Cuando tú ves el comportamiento de Jesús aquí en la tierra, en los evangelios, tú estás viendo cómo es Dios. Por eso los evangelios tienen un mayor nivel de importancia que los otros libros de la Biblia. No es una historia, los evangelios. Ay, la historia de Jesucristo, como en la escuelita dominical. Te voy a hablar de la historia de David, de la historia de Jesús. No, 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 no. Los evangelios te hablan quién es Dios mismo. ¿Quién es Dios mismo? ¿Sí? Entonces, bueno, hoy el tercer esencial que voy a hablar es un esencial que puede ser un poco incómodo cuando escuchamos esta palabra que ahorita les voy a revelar. Puede ser algo como que nos caiga un poco pesado, podemos interpretarlo como que es esencial, como que me señala, como que me juzga. Pero ahorita les voy a explicar. Algunos han utilizado este esencial para destruir a otras personas. Algunos, a veces sin saberlo o estar conscientes, han utilizado este esencial para autodestruirse a sí mismos. Y incluso algunas personas han abandonado la fe cristiana por no entender este esencial o porque se los han enseñado de manera incorrecta. Pero lo cierto es que en algún momento tú y yo enfrentamos este esencial. No es importante, es esencial. ¿Sí? Y entonces el tercer esencial, hoy lo voy a revelar, ahora sí, al principio, es el siguiente. Yo le puse el laberinto del pecado. Hoy les voy a hablar acerca del pecado. ¿Y por qué le puse yo el laberinto del pecado? Porque todos tenemos conceptos diferentes acerca del pecado. De repente tú empiezas a escuchar del pecado y dices, el pecado es por aquí, sí, sí, pum, te topas y dices, no, yo creo que entonces es por acá, vas para acá y te topas y no, tampoco es por acá. Y se hace como que todo un embrollo, un enredo, ¿no? Dice, el pecado. Por eso es como un laberinto. O sea, ¿qué onda con el pecado? Se habla mucho del pecado, ¿verdad? En un sistema religioso. Pero lo que yo quiero explicar es por qué a veces pensamos, bueno, ¿y qué hace que un pecado sea pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué no lo es pecado? ¿Quién dice que sí es pecado? ¿Quién dice que no es pecado? Entonces a veces se vuelve todo un enredo, ¿verdad? Pero sin embargo es un esencial. El pecado es un esencial. El tema es que no entender este esencial puede terminar, escucha bien, el no entender este esencial puede terminar distanciándonos de Dios. Porque hay personas que dicen, no. Yo no puedo con esto, es una carga muy grande esto del pecado. Entonces, yo creo que esto no es para mí. Es más, hay personas que piensan, yo no me acerco a Dios porque ahí siempre dicen del pecado y que los pecadores y pues yo me siento señalado, yo me siento juzgado. Hay personas que ni se animan a entrar a un lugar físico como estos o a un templo porque dicen, no, es que ha de ser que esos lugares son solamente para los santos, las personas bien santas o las que al menos aparentan ser santos, ¿no? Entonces hay toda una maraña en donde la gente, por no entender este tema, se siente como señalada, juzgada y dice, no, yo mejor me aparto. O algunas personas porque tuvieron una mala experiencia en algún lugar. Y en lugar de ser aceptados, recibidos y darles una formación, fueron señalados. Tu pecado. Y con ese pecado tú aquí no puedes pertenecer, ¿verdad? Como si la iglesia o lugares como este, dice un ministro por ahí, fueran museos de santos. Las iglesias no son museos de santos. Lugares como este son como hospitales donde a través de la palabra de Dios, de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo, somos curados de ciertas enfermedades que traemos, no físicas,
lugares como estos. El problema es que hemos tomado el pecado, una verdad que es el pecado, que ahorita le voy a decir, y hemos agarrado el pecado para destruir a una persona. Y la persona dice, de esto se trata. ¿No sabes qué? Gracias, pero no gracias. Entonces, por eso yo le pido a Dios que hoy me permita tener la sabiduría correcta para explicarte este esencial del pecado. Porque debería ser al contrario. Entender el pecado, entender qué piensa Dios, debería de acercarnos más a Dios, más que alejar. Quiero comenzar con el libro que está el versículo que está en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dice esto: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces dice, la paga que deja el pecado, ¿qué es? La muerte. Ahora, quiero explicar qué significa la palabra muerte. Si me puedes poner ahí en la imagen. La palabra muerte es simple y sencillamente separación. Separación. Cuando una persona muere, fallece físicamente, ¿qué sucede? Su alma y su espíritu es separada de su estuche. Porque el cuerpo es un estuche nada más, donde está nuestra alma y nuestro espíritu. Yo creo que tú has sido testigo cuando te ha tocado ir a un funeral y ves a la persona que está ahí en ese ataúd y te asomas a verlo, tú sabes distinguir ese cuerpo, ya se separó de su alma y de su espíritu. Su semblante, dices, esa persona ya no tiene vida. Hasta la conociste y dices, ay, híjole, qué diferente está. Eso es porque hubo una separación, porque eso es la muerte. Cuando una pareja, cuando un matrimonio se separa, hay una muerte entre ellos. No física, hay una separación. Están pasando por muerte. Cuando hay un conflicto en la familia, el hijo con el padre, la madre con la hija, con los hermanos y hay un conflicto y dejamos de hablarnos y nos separamos y ya no nos frecuentamos, estamos pasando por una muerte en la familia, una separación. Una separación. Esa es la palabra, lo que significa la palabra muerte. Entonces dice, la paga que deja el pecado, ¿qué es? Es una separación. ¿Y qué piensas tú cuando escuchas la palabra pecado? Así rápido, pecado, ¿qué piensas? Pecado, ¿qué piensas? Algo malo, ¿qué más? Vergüenza, prohibido, culpa. Fíjate bien, pecado, ¿verdad? ¿Cómo tenemos conceptos? Fíjate lo que significa en realidad la palabra pecado en su original griego, que es como está escrito este versículo de Romanos. La palabra pecado en griego es la palabra amartia, es una palabra griega, y significa errar en el blanco o no dar en el objetivo o fallar. Eso significa la palabra pecado originalmente. Entonces, ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, hay una disciplina que se llama tiro con arco, ¿verdad? Si has visto. ¿De qué se trata esa disciplina? De agarrar una flecha y allá no sé cuántos metros hay un target o un círculo que tiene varios círculos y el que le pegue más al centro es el que más puntuación tiene y así es el que gana. De eso se trata, ¿verdad? Entonces imagina esto, porque yo sé que en las Olimpiadas no sucede. ¿Por qué? Porque las personas que van ahí son personas profesionales, ¿no? Pero imagina que un arquero en su disciplina está así y por alguna razón suelta la flecha y la flecha se va así. O sea, ya está el target y se va para allá. Llega su entrenador y le dice, ay, jole, Rocío, ahora sí pecaste y gacho. Pecaste.
No diste en el blanco, no diste en el objetivo. 4 años te preparaste para este momento, te tenías que dar ahí el objetivo y te fue para allá. Pecaste horrible. ¿Cómo cambia el concepto, verdad? Cuando entendemos cómo está escrita la palabra. Es no dar en el blanco, es no dar en el blanco. Entonces, hoy, si puedes ver, nos regresamos al versículo de Romanos 6:23. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Entonces yo te lo quiero leer, pero ahora sí con el significado que debe ser esta primera frase. Diría, el resultado que deja no dar en el blanco es separación. El resultado que deja no dar en el blanco es separación. ¿Por qué se divorció esa pareja? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué? Porque no dieron en el blanco en su matrimonio. Hay unos objetivos que cumplir en el matrimonio. Uno de ellos o los dos no quisieron cumplir con sus objetivos. Resultado, separación. Separación. Entonces, ¿por qué el pecado? ¿Por qué esta palabra pecado sería uno de los esenciales de la lista de esenciales? ¿Por qué? Porque el pecado es lo único que nos separa de Dios, que separa a la humanidad de Dios. El no dar en el blanco es lo que produce una separación entre la humanidad y Dios. Y entonces algo que separa a la humanidad de Dios no puede tomarse como algo periférico, tiene que ser un esencial. Porque ¿sabes qué es lo que más le importa a Dios? Tener una relación personal contigo. Por eso te creó. Y si hay algo que te separa a ti de Él, entonces tiene que ser algo importante para Dios. Tiene que ser algo importante. Ahora, en el principio tú seguramente lo has leído. Adán y Eva fueron colocados en un lugar, ¿verdad? Donde ellos iban a reinar, iban a expandir ese huerto por todo el mundo a través de los años, del paso de los años. Pero ¿qué sucedió? Dios les dice, mira, todo pueden hacer lo que quieran. Pero hay una sola cosa que les voy a pedir, que no les conviene hacer. No me fallen en esa. Es lo único. Y lo único que les pidió que no hicieran, eso hicieron. Erraron al blanco, ¿verdad? No dieron en el objetivo. Por causa de eso que hubo, dice la Biblia, una separación entre Dios y el hombre. Entonces dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto antes de, pero después de, que dijo, ya, yo ya no estoy ahí. Y eso podemos pensar contrario a lo que les voy a decir, pero eso le dolió tanto a Dios. Porque a veces pensamos que cuando alguien peca, Dios está, ándele, yo le dije, qué bueno. No, porque hay una separación. Entonces, a Dios no dijo, ay, híjole, me desobedecieron. Pues ¿saben qué? Pues ya ni modo, rásquense con sus propias uñas. No fue así, no fue así. Dios le pudo tanto esa separación que había, esa comunión que había entre Adán y Eva y él, que él en qué pensó. Él pensó en una resolución. En una resolución. ¿Qué podía hacer Dios para resolver esto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es esta resolución que Dios tiene acerca del pecado. Esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5,
versículos del 16 al 19. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Dice. El siguiente, por favor. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, nos regresamos al versículo 16, por favor, Fernando. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista, ¿cuál? Humano. ¿Cuál es el punto de vista humano cuando evaluamos o juzgamos? Pecaste. Apártate. Ya no te voy a hablar porque pecaste. Fallaste. Como si yo no fallara, ¿verdad? Pero así somos. La regaste. Ya no puedes pertenecer. Ese es un punto de vista humano. Por eso dice, ya no evaluamos a otros desde el punto de vista humano. Versículo 18 dice, y todo esto, dice, es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Esto quiere decir que si está diciendo que nos trajo de vuelta, ¿por qué es? Es porque estábamos separados. Entonces, lejos de pensar Dios, pecaste, ya no te acepto, al contrario, él lo que estaba pensando es, ¿cómo puedo hacer para que regrese a mí esa persona y no estemos ya más separados? Eso es lo que piensa Dios del pecado. El pecado Dios no lo toma para juzgar, para condenar, para destruirnos. El tema del pecado, Dios lo dice, es que no entiendes que el pecado te separa de mí y lo que yo no puedo es estar separado de ti. Versículo 19 dice, cuando Cristo murió en la cruz, Dios Padre estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios mismo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Entonces, cuando Dios estaba viendo a Jesucristo en esa cruz, sufriendo, torturado, Dios mismo sufriendo porque era su hijo verlo sufrir, que le tuvo que dar la espalda. ¿Sabes en qué estaba pensando Dios? Si mi hijo está sufriendo, pero eso que está haciendo va a hacer que la humanidad se vuelva a tener una relación conmigo. Dios estaba pensando en la reconciliación tuya y mía. Eres tan importante para Dios que puso a su hijo a sufrir para que tú y yo nos reconciliemos con Él. Así de importante eres. Pero ¿qué nos dice el sistema religioso? Pecaste, ya valió. Ya Dios, para Dios ya no vale, porque pecaste. Pero Dios está pensando diferente. Dios está pensando, no. Vales tanto que yo necesito una reconciliación. Yo necesito una reconciliación contigo porque vales tanto. Ahora, esa reconciliación de la que te estoy hablando, la que habla aquí, dice que nos dio a nosotros el maravilloso mensaje. Ese maravilloso mensaje de la reconciliación lo dio a nosotros para también transmitirlo a los demás. ¿Tú has sido reconciliado con Dios? ¿De quién es la tarea de decirle a la gente, sí, eres pecador,
pero hay una solución. Sí, eres pecador, pero Dios está más interesado en ti que en tu pecado. Reconcíliate con Él, a ti y a mí. Porque bien Dios pudo haber dicho: todo mi séquito de ángeles, serafines, querubines y demás, a ustedes les toca hablarle a la gente de la reconciliación. No lo hizo así. Lo dejó para ti y para mí. Entonces, cada vez que tú ves a una persona pecando, un pecador, ahora ya no va a ser: híjole, qué bárbaro, cómo se atrevió. No, esa persona necesita reconciliarse con Dios, como yo alguna vez lo hice. Entonces a ti y a mí nos toca acercarnos y decirle: hay una oportunidad de reconciliación con Dios, para que en todo lo que hagas ya no estés fallando y ya no tengas una separación en todo lo que hagas. Para Dios las personas son la prioridad. Para Dios las personas son la prioridad. Y ponme por favor esa imagen que dice: Dios le da más importancia a ti y a mí que al mismo pecado. Pero ¿qué nos ha hecho creer el sistema religioso? Que el pecado es más importante que la persona. Por eso si entra la prostituta, si entra el alcohólico, si entra el drogadicto, hay lugares donde ¿cómo? Aquí no puedes entrar, este es un lugar santo, es la casa de Dios. Se le da más importancia al pecado que a la persona. No estamos negando que hay pecado, pero para Dios la persona es más importante que el pecado. Es más importante que el pecado. Pero el sistema religioso nos ha hecho creer lo contrario. Entonces, es decir, que cuando alguien no da en el blanco, es decir, peca, a Dios lo que más le preocupa es que ese fallo puede hacer que esa persona decida separarse de Él, porque se siente tan sucia, tan culpable, tan condenada, que dice: no soy digno de acercarme a Dios, porque fallé, porque pequé, y peor aún, porque a donde voy todos los días me recuerdan que soy un pecador. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Y es que no hablemos del pecado. Claro que tenemos que hablar del pecado, es un esencial, por eso estoy hablando hoy de eso. Pero ya el asunto del pecado ya fue resuelto a través de la reconciliación por medio de Jesucristo. Entonces, yo quiero demostrarte cómo es que lo que te estoy diciendo es que Dios piensa así, y no es porque yo te lo estoy diciendo. Así piensa Dios. ¿Te acuerdas que hace 8 días te dije: si tú quieres ver cómo Dios funciona, cómo es Dios en su esencia, en su carácter, estudies los evangelios, estudies a Jesucristo, porque todo lo que Jesucristo decía y hacía era lo que veía el Padre? Ok. ¿Tú te acuerdas cuando un día discípulo Pedro le dice a Jesús, se ponen las cosas rudas, duras, y le dice: mira Jesús, yo, así se ponga todo bien rudo, yo doy mi vida por ti. Y Jesucristo le dice: ay Pedrito, mira, te voy a decir algo que todavía no pasa, pero va a pasar. Va a llegar un momento en donde tú me vas a negar, no una ni dos, sino 3 veces, antes de que cante el gallo. Y Pedro dice: no, ¿cómo crees? Yo doy mi vida por ti. ¿Está bien? La situación empieza a tornarse cada vez más complicada. Jesucristo ya es un líder conocido, un revolucionario. El sistema religioso está en contra de él, Roma está en contra de él, y los seguidores de Jesucristo también se convierten en personas perseguidas. Entonces un día está
Pedro ahí y llega una persona y le dice: ¡Hey! Tú eres de eso, tú eres seguidor de Jesucristo. No, 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 no. ¿Cómo crees? No, no. Y llega otra persona y dice: claro que sí, hasta hablas igualito a él. No, 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 yo no sé nada de eso, no sé de qué me estás hablando. Y llega otra persona y dice: ¿cómo no? Hasta te mueves y actúas como él. Yo ni conozco a ese hombre, dice Pedro. Y en eso, ¿ah? Entonces como cantó el gallo y Pedro se acuerda y dice: y dice que cae en quebranto, ¿verdad? Pregunta: ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Te lo dije que me ibas a negar 3 veces. ¿Sabes que todo lo que tú y yo vivimos y todo lo que yo tenía para ti preparado, la acabas de regar y se acabó para ti? Por ese error que tuviste. Jesucristo tuvo compasión de Pedro porque sabía que él estaba en un proceso de formación, y la promesa que le dio antes de que Pedro hiciera eso, Jesucristo la mantuvo. Jesucristo la mantuvo. Entonces, ¿cómo es Dios? Si Jesucristo hizo eso con uno de los suyos, y Jesucristo es quien nos muestra cómo es el Padre, ¿cómo es Dios cuando tú pecas y cuando yo peco? Pedro se iba a separar de Jesús por su culpa. Ya no soy digno de ser llamado su discípulo, déjame aparto. 3 veces lo negué, no nomás me conformé con una, 3. ¿Sabes qué, Jesús? Ya, pecado, falló en el blanco, separación. Pero Dios siempre está pensando en reconciliación. Tú y yo somos diferentes, ¿verdad que sí? Cuando hay una separación entre una persona, entre una amistad, entre un familiar, entre algo, ¿qué estamos pensando? No, yo reconciliación, nada. No. Lo perdono, sí, pero reconciliación, no. Pues Dios está en un estándar mucho más alto. Él dice: sí, falló, sí me ofendió, pero yo quiero seguir reconciliándome con esa persona. Porque a Dios le duele tanto que una persona se separe de él por causa de fallar en el blanco. Yo no sé si alguien aquí hoy piense que por algo que hizo, alguna promesa de Dios en tu vida ya no se va a cumplir. No lo sé. O algo que estés viviendo diga: sí, es que porque hace un mes, hace un año yo hice, yo me aparté y por eso estoy viviendo esto. Sabes que claro que hay una consecuencia y hay un resultado, pero lo que Dios te ha prometido, no hay pecado que pueda invalidar esa promesa. Lo único que lo invalida es tu manera de pensar. Si tú piensas que es así, entonces queda invalidado. Pero Jesucristo nos lo demostró con Pedro. Pedro, yo te dije que a ti te iba a dar las llaves del reino. Y aunque me negaste 3 veces, sigo pensando lo mismo y te las voy a dar. Sigamos adelante, ya estamos en la recta final. Te voy a poner un ejemplo práctico. Ahorita lo que te acabo de dar es más doctrina, pero ahora vámonos a lo práctico. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. En aquel tiempo, si tú tenías hambre, tú tenías que ir y ganarte esa comida. No es como ahorita: tengo hambre y paso al drive-thru de Carl's Jr. ¿verdad? Dice: algunos fariseos, cuando tú veas la palabra fariseos puedes relacionarlo con sistema religioso. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, le dicen a Jesús, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿Qué le están diciendo? Mira, Jesús, tus discípulos están pecando.
están violando una ley. Tú sabes que en la ley judía, el día de descanso o el día de reposo no podías hacer absolutamente nada. Y si lo hacías, era pecado para el sistema religioso. Entonces, dice, Jesús les respondió: ¿no han leído en las escrituras? Escucha bien esto que está aquí, ¿eh? ¿No han leído en las escrituras lo que hizo David, el rey David, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Fíjate lo que hicieron. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros, ojo, violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Tú sabías que eso hizo David? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo hambre, entró a un lugar donde no debía entrar, violó la ley y comió panes sagrados. Y dice Jesús, siguiente versículo: ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Dice, les digo algo, aquí hay uno que es superior al templo. Jesucristo dice, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes se enfocan en 4 paredes y piensan que este lugar es santo. Dice, aquí hay uno superior a un lugar de 4 paredes. Por eso dices, no, es que aquí entro y este lugar es santo. No, lo santificamos nosotros. Pero este lugar es ladrillo, es mezcla, es piso. Es santificado por causa de los santos que somos nosotros, por causa del Cristo que está en nosotros, porque ese Cristo es superior a un templo. Eso es lo que les dijo el sistema religioso. Seguimos, dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, fíjate bien, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Wow. Quiero que tengan compasión. No, es que eres un cochino pecador. Y aquí en este lugar habemos puros santos, aquí no tienes cabida. No está diciendo, lo que quiero es que tengas compasión, no que hagas mucho sacrificio. ¿De qué me sirve hacer esto y hacer aquello y servir en esto y servir al otro cuando estoy abusando de la persona por su pecado? Cuando estoy condenando a la persona por su pecado. Dice, tengan compasión, más que sacrificio. No es que estén mal los sacrificios, ¿no? Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Te voy a traducir lo que Jesús les dijo y pon mucha atención. Ponme la imagen, por favor. Esto es lo que Jesucristo les está diciendo prácticamente. No pongan las normas por encima de las personas. El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga las necesidades del día de descanso. Es decir, Jesucristo vio el sistema religioso y dice, tienen volteados los papeles. Ustedes piensan que ustedes tienen que satisfacer al día de descanso y no es así. El día de descanso se hizo para que tú tengas un día de reposo de todas tus labores y ese día puedas concentrarte y estar en la presencia de Dios. Las normas no están por encima de las personas. Los mandamientos que tú ves en la Biblia están para satisfacernos a nosotros, para beneficio de nosotros. Ponme la siguiente imagen. Los mandamientos surgieron, gracias, por causa de nosotros, no nosotros por causa de los mandamientos. Y el sistema religioso nos lo voltea. Tú existes para cumplir leyes. Y si no las cumples, estás mal delante de Dios y eres condenado. Pero es al revés. La ley tenía el propósito de bendecir, no de maldecir, de liberar, no de atar. Pero el sistema religioso toma la ley para maldecirte y para atarte. Pero es al contrario.
No es que esté mal la ley que instituyó Moisés, no está mal. El problema es que el sistema religioso lo tomó para ser de maldición y no de bendición, para atar a una persona en vez de liberarla, cuando ese mandamiento era para mi beneficio. Mira, ¿cómo te lo puedo explicar de una manera más pragmática? Si tú ahorita eres casado pero sin hijos, o casada pero sin hijos, y de pronto personas a tu alrededor comienzan a llevarte ropa de niño o de bebé. Ay, te quiero regalar ropa de niño, ropa de bebé. Bueno, dale. Y juntas tanta ropa que volteas con tu pareja y le dices: oye, ya hay mucha ropa. ¿Sabes qué? Vamos teniendo un bebé. Analiza. Tú no tienes un bebé porque te regalaron ropa. El bebé no es por causa de la ropa que te regalaron. La ropa viene cuando tú decidiste: ahora es tiempo de tener un bebé. Viene el bebé y dice: ah, necesita ropa, entonces compro ropa. Tú dices: Alain, qué ridículo ese ejemplo, pero es la verdad. Así es como funciona el sistema religioso. Ten la ropa y tú dices: ay, ya tenemos tanta ropa, entonces vamos teniendo un bebé. No es así. No es así. Es decir, que no se crearon los mandamientos y luego el ser humano. No. O tú ves en la Biblia a Dios: estos son los mandamientos, ya están, ahora pues déjame crear al ser humano. No, porque entonces el ser humano hubiera sido por causa de los mandamientos. Y es al revés, los mandamientos fueron por causa del ser humano. Dios crea al ser humano y dice: necesitan reglas, necesitan leyes, porque si no se pueden autodestruir. Estas leyes están para tu beneficio, ser humano, para tu bendición, para que seas libre. Entonces, tú has escuchado tal vez alguna persona decirte: oye, tú ya no tomas, oye, tú ya no visitas bares, oye, tú ya no frecuentas ciertos ambientes como antes. Es porque tú eres cristiano y donde vas te lo prohíben, ¿verdad? Así piensa la gente. Es porque te lo prohíben, ¿verdad? Por eso ya no tomas. No. No tiene nada que ver. No me prohíbe nada. Es que yo soy, o más bien el mandamiento está por causa de mí. Y yo entiendo que eso me conviene a mí. Y si yo fallo, si yo no doy en el blanco en esa área, hay una separación con Dios y con todo lo que me rodea. Y eso es algo que entristece el corazón de Dios. Entonces, si alguien aplica una ley de Dios, pero hace daño a otra persona en el proceso, entonces esa persona está aplicando mal la ley. No es que la ley esté mal, es que si yo aplico una ley, tomo una ley, un principio bíblico, y por aplicarlo a una persona yo le estoy haciendo un daño a esa persona, el problema no es la ley, el problema es cómo yo estoy aplicando ese principio sobre esa persona. Por eso muchas personas se han apartado del cristianismo. Dicen: es que tú no sabes cómo me hirieron. Tú no sabes. Yo fui con ese ministro, con ese líder, a exponer mi corazón, mi lucha, a ser transparente, y tomó eso. Lo tomó y me restregó la ley en mi cara. Y en vez de liberarme, me ató más. Yo no quiero saber nada de ese Dios. El problema no era la ley. El problema no es el principio. El problema es que se usó mal el principio. Se usó mal el principio. Es lo que Jesucristo les estaba diciendo al sistema religioso. Ustedes juzgan a mis discípulos porque tuvieron hambre en el día de descanso. ¿Qué es más importante? ¿Cumplir con una norma o que coma? ¿Tiene hambre? Dice: ellos son inocentes. Entonces, la ley no es el problema.
El problema son cómo aplicamos nosotros la ley. Híjole, porque ¿sabes qué? Yo puedo aplicar los principios de la Biblia para edificarte o para destruirte, para reconciliarte con Dios o para separarte de Dios. Lo puedo hacer, tengo la capacidad. Imagínate que llegue alguien y me dice: Alain, fíjate que necesito un consejo tuyo, porque tú eres el pastor, necesito un consejo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué diría la Biblia de esto? Tengo unos meses que hice un negocio con una persona de aquí mismo de la iglesia, y nos empezó a ir tan bien que como que se me fueron las cabras y íbamos a partes iguales, pero entró tanta ganancia que empecé a tomar más de lo pactado. Y me siento mal porque siento que abusé de la confianza de mi socio. Siento que lo estoy traicionando. Yo sé que no estoy bien. Ayúdame, ¿cuál sería la solución? Fíjate bien. Sistema religioso. Déjame te llevo a las escrituras. ¿Te acuerdas de uno de los 12 discípulos que traicionó a su maestro por dinero? Así como tú por dinero. ¿Qué hizo esa persona? Híjole, pues fue y se ahorcó. Ahí está. Ahí está la Biblia. Es más, nueva regla en HT. Vamos a poner aquí en la cochera. Vamos a construir una horca. El que sorprenda traicionando a su hermano, a la horca. ¿Por qué? Porque Judas lo hizo. Está en la Biblia. ¿Te fijas qué fácil es? Qué fácil es tomar para destruirte. La pregunta no es, ¿esto es pecado? ¿No es pecado? Porque ¿sabes qué? Esa pregunta es muy subjetiva, porque hay cosas en la Biblia muy específicas que te dice, esto es pecado, punto. Si tú haces esto, no vas a estar dando en el blanco y vas a tener como resultado una separación. Sencillo, ahí está escrito. Pero hay cosas que no lo dice la Biblia, que son muy subjetivas. Y el problema de esto es que, escucha la frase que dice ahí, Fer, por favor. Dice, si la Biblia no lo condena, entonces ¿Dios lo aprueba? Si voy a hacer algo que no esté específico en la Biblia, entonces quiere decir que Dios aprueba eso que voy a hacer. Ese es el problema con el pensamiento subjetivo, con aquello que no viene en la Biblia especificado que sea pecado. Entonces, por esto yo quiero darte, y ya con eso termino, 4 declaraciones. 4 declaraciones para abrazar el ejemplo de Jesucristo con respecto al pecado. Yo te puedo dar una clase de teología profunda de pecado, créeme que te lo puedo dar. Pero yo me voy a lo práctico. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se comportaba Jesús cuando él veía pecado? 4 declaraciones para que yo pueda abrazar y tomar de modelo a Jesucristo, porque como dijimos, como es Jesucristo, así es Dios, ¿verdad? Número 1. Entonces, si yo voy a hacer algo que yo no sé si es pecado, porque la Biblia no me lo especifica, tengo que preguntar. Bueno, si no es bueno para la otra persona, lo que voy a hacer es pecado. Si no es bueno para la otra persona, se puede considerar pecado. Porque tú y yo sabemos qué es bueno y qué no es bueno para esa persona. Es que todo el mundo lo hace. Es que a esta persona que va a salir de mi empresa, pues no la finiquito, que al cabo ni cuenta se va a dar. O si se da cuenta, le voy a dar largas y hasta que se canse y no le voy a finiquitar. La Biblia no dice finiquita a todos tus trabajadores cuando se salen, ¿verdad que no lo dice? Si no es bueno para la otra persona, es pecado. Número 2,
engrandece o dignifica a la otra persona lo que yo voy a hacer. Ese comportamiento engrandece o dignifica a la otra persona. O lo contrario. Si mis palabras que voy a hablar no engrandece y no dignifica, mejor no digo nada. No estoy diciendo solapemos todo. No, porque cuando mis hijos hacen algo incorrecto, yo no puedo pasar por alto. Pero la forma que yo voy a tratar con ellos les dignifica, les engrandece o los destruye. Sí, eres un bueno para nada, ya sabía. ¿Y crees que eso va a corregir? ¿O puedo dignificar a la persona? Si no está bien lo que estás haciendo, estás fallando en el blanco. Pero ¿sabes qué? Tú fuiste creado para cosas más grandes, para cosas superiores. Tu identidad no es esa. Yo le puedo decir todos los días a mis hijos: eres un desobediente, eres un desobediente, eres un desobediente. O yo le puedo llegar y decir: hijo, desobedeciste, estás caminando contrario a tu identidad. Tu identidad es ser una persona que obedece. Al desobedecer, entonces no estás caminando en tu identidad, y entonces tú vas a padecer. Pero yo creo que tú eres una persona de identidad. De hoy en adelante comienza a caminar conforme a tu identidad en obediencia. Es diferente a decirle: eres un desobediente, eres un desobediente, eres un desobediente. Número 3, te hace daño a ti mismo. Eso que estás haciendo te hace daño a ti mismo, ya sea en el presente o para una versión futura tuya. Si sabes que te está haciendo daño a ti mismo, es pecado. Si sabes que lo que hoy tú estás sembrando en ti va a hacer daño en tu yo futuro, es pecado. Esta es una guía para lo que les digo, para las cosas que no dice la Biblia que son pecado y que son muy subjetivas. Puedes hacerte estas preguntas. Y 4, si hay algún grupo de personas que está siendo abusado o no dignificado y guardo silencio, o es más, hasta soy parte del abuso, entonces es pecado. Entonces es pecado. Entonces, si en herencia total las personas, lejos de sentirse dignificadas, se sienten menospreciadas por sus errores, por las áreas que todavía tienen que desarrollar, entonces yo tendría que cuestionarme a mí: como pastor, ¿estoy en pecado? Porque no porque tenga una investidura de pastor quiere decir que yo puedo abusar y puedo utilizar la Biblia y destrozarte, porque lo puedo hacer. Pero Dios no nos ha puesto para utilizar la Biblia para destruir, sino para traer una reconciliación del hombre con Dios. Esa es la forma que Dios ve el pecado, no como el sistema religioso lo ve. Entonces ahora cuando tú escuches pecado, ya no se te va a venir a la mente culpa, vergüenza. Cuando escuches la palabra pecado, ahora tú puedes pensar misericordia, reconciliación, el amor del Padre para conmigo, unión con Él. Y entonces ya no voy a estar esperando estar cumpliendo leyes y reglas y mandamientos, y no es que esté mal. Al contrario, ahora voy a tomar las leyes y voy a decir: esa ley fue escrita para mi beneficio. Para mi beneficio. Porque soy tan importante que las leyes están por causa mía, no al revés. No al revés.
Entonces, familia, hoy yo le pido a Dios que tú tomes como un esencial el pecado, pero no para menospreciarte y para indignificarte, sino para entender que Dios te ama tanto que lo último que quiere es que tú y yo estemos separados de Él. El pecado ya fue resuelto en la cruz, ya fue resuelto en la cruz por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando fallamos en algo? Señor, sí, no di en el blanco, no di en el blanco, pero yo creo que tú me puedes ayudar a corregir el curso. Dignifícame con tu palabra, dame tu palabra, que tu palabra me corrija, que tu palabra me dignifique. Y Dios toma su palabra y te dignifica. Ok, fallaste, no diste en el blanco, deja suelto mi palabra, porque mi palabra, ahorita que tú te sientes indigno, te va a dignificar y te va a levantar de tu error para que empieces a caminar como yo quiero que tú camines. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, pues es que entonces, como Dios piensa en reconciliación, yo entonces puedo fallar o pecar deliberadamente. Mira, cuando yo pienso en una persona que dice, bueno, Dios es buena gente, buena onda y es todo amor, entonces pues yo hago lo que se me pega la gana y que al cabo Dios es bueno. ¿Sabes qué es lo que pienso cuando alguien vive así? Esa persona no ha sido reconciliada con Dios todavía. Solo tiene un conocimiento, solo tiene una creencia, solo tiene o vive bajo un sistema religioso, pero todavía no ha sido reconciliada con Dios. Porque cuando tú y yo somos reconciliados con Dios, fallamos, sí fallamos. Y vamos a seguir fallando hasta que Dios nos llame a su presencia y nos dé un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Pero cuando una persona realmente Dios reconcilió con ella y ella con él, esa persona no está pensando en cómo pecar. Peca porque somos humanos, porque seguimos siendo renovados y transformados, pero no estamos pensando en, pues lo voy a hacer, que al cabo Dios es buena gente, Dios me ama tanto. Por eso me dicen, Alain, ¿cómo tú sabes cuando una persona ya se reconcilió con Dios y ya tiene el regalo de la salvación? Cuando esa persona, yo sé que no es por obras, pero la persona se esfuerza por caminar de la manera que Dios quiere que camine. Y digo, esa persona ya se reconcilió con Dios. Le falta, claro, porque estamos en un proceso todos, pero quiere. Y los que solamente, oye, pero tú ya sabes que eso no está bien, no te ayuda, no pasa nada, mañana en la noche voy y le pido, en una oración le pido perdón a Dios y me perdona ya. Y sí, Dios lo perdona, pero todavía no hay una reconciliación. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conocerá. Por sus frutos. Dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Hay frutos, hay evidencia que tú puedes decir, esa persona realmente está arrepentida. No solamente fue perdóname, no solamente fue un remordimiento, no solamente fueron lágrimas, hubo un arrepentimiento. Mi esposa sabe perfectamente cuando yo me arrepiento de ciertas cosas con ella y cuando solo le digo, no lo vuelvo a hacer. Te prometo. Cuando ella ve que ni le digo nada, pero mi comportamiento cambia, ella sabe, ahí hay frutos dignos de arrepentimiento. No lloró, no me pidió perdón, no me dijo nada, simplemente cambió. Eso
Esos son los frutos dignos de arrepentimiento que habla la Biblia. Así es Dios. Ay, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo sé que tú eres buena gente, buena onda, tú eres todo amor. Perdóname, perdóname, límpiame, límpiame. Y Dios dice, pues ya cambia pues. Una persona que comienza su proceso de transformación es una persona que se ha reconciliado con Dios. Amén. Muy bien, pues inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Dios, porque gracias a Jesucristo nos ha sacado de un sistema religioso que lejos de ayudarnos nos minimizaba, hacía sentirnos menos, no valorados, culpables, con vergüenza. Pero gracias, Señor, porque hoy podemos vivir bajo el reino de Dios, ya no bajo el sistema religioso, sino bajo una relación personal contigo, donde sí el pecado existe, donde sí en realidad nos separa de ti, pero tú nos has reconciliado contigo mismo a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Y cada vez que fallamos, Dios, tú no ves nuestro error, tú ves la cruz de Cristo salpicada de sangre. Tú ves más allá de nuestro pecado. Tú ves el regalo de la reconciliación. Padre, sabemos que no somos perfectos y que vamos a seguir fallando. Y así está escrito, que el que dice que no tiene pecado te hace a ti mentiroso, y somos mentirosos. Pero yo te doy gracias, Dios, porque a pesar de nuestra condición, a pesar de nosotros mismos, tú nos ves a través de Jesucristo. Tú nos ves a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy pido, Padre, que toda vergüenza, toda culpa y toda condenación que el día de hoy existe en alguno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, en el nombre de Jesús, sea roto ese sentir y ese mover en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor, renueve nuestra mente y derribe esas fortalezas que se han levantado, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, que de hoy en adelante seamos personas que utilicemos tus principios, tus leyes y tus mandamientos para edificar, para dignificar a las personas y para llevarles a una reconciliación contigo mismo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Qué importante es este esencial, ¿verdad? Yo me acuerdo haber escuchado a algunos ministros decir, es que en las iglesias ya no se predica de pecado, todo es como charlas motivacionales y ya no se habla del pecado. Y tiene que hablarse del pecado porque el mundo está en pecado. Sí. Y es verdad. El tema es que no se ha enseñado de la manera correcta el pecado. Por eso hoy estoy hablando del pecado. Si yo no hablara de pecado, yo estoy faltando como pastor y maestro de la palabra. Solo que te estoy hablando del pecado bajo la óptica del reino, no bajo un juicio humano. Yo te hablo del pecado como Jesucristo lo lidió aquí en la tierra con las personas. Él decía, te perdono, borrón y cuenta nueva, vete, nada más no lo sigas haciendo. Y ya, así de fácil.